mucho más fácil. Y lo vemos a este hombre como sacrifica después. Está... En aquellos tiempos no era fácil casarte con una mujer que está embarazada. Podías recibir oprobio de todo el mundo, pero él está dispuesto a recibir este oprobio. Y está dispuesto también de sacrificar, además de su honor, podría perder entonces, dispuesto a sacrificar su comodidad. Se va a Egipto para salvar la vida de aquel hijo pequeño, vulnerable, porque Dios tomó en su plan perfecto la decisión de encarnarse en un bebé vulnerable, un bebé sin defensa. José se mostró a la altura a lo que Dios pidió de él, de cuidar a este bebé pequeño, de proveerle todo lo que necesitaba para crecer, como nos dice la palabra, crecía en la altura, en el conocimiento. ¿Y cuántos padres no son capaces de criar sus propios hijos? Y en condiciones muchos mejores, pero José tomó la decisión de someterse a la voluntad del Señor para ayudar en la vida terrenal a aquel que vino para nosotros y aquel que dentro de poco vamos a celebrar. Está bien que celebramos las fallas, es una tradición hasta un punto. No quiero damnar esto, pero son cosas que nos desvían la vista de lo que es importante. Nos desvía la vista de aquel que vino para nosotros, para que tengamos, como nos dice en Juan 3:16, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en mismo Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, hermanos, vamos a alabar, vamos a adorar a aquel que todo se lo merece, aquel que vino para dar la vida para nosotros y prepararnos así aquí en la iglesia y después en nuestra casa, en nuestras casas, para lo que vamos a celebrar dentro de poco, que con las Pascuas celebremos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, más bonito. ¿Nos ponemos de pie? Ahora vamos a tener el tiempo también para seguir adorando al Señor a través de las canciones. Y tenemos libertad para hacerlo, amén. ¿Sí o no? ¿Tenemos libertad? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17.
Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay. Amén. Con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con nuestras voces, con nuestro, principalmente nuestro corazón y nuestra alma. Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en esta libertad hay. Amén. Pero con verdad, en espíritu. Dale un abrazo a tu hermano que está a tu lado. Las palmas, todos. Hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, Porque soy amado. porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, el gozo del Señor. Sentimos todos los días. Hay sanidad, Hay sanidad en las aguas. queremos danzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad porque Él vive en nosotros. El Espíritu del Señor está en nosotros. Amén. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar Y disfrutar de esta libertad. y disfrutar que somos libres, Libres en Cristo. somos libres por su sangre, libres son, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos, por la sangre de Cristo, por su gracia. No cantamos apenas por cantar, no cantamos, no alabamos al Señor para llenar el tiempo.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco tiempo, el mismo Dios los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él cantamos, a Él, para su gloria. No es para llenar espacio de tiempo, es para la gloria del Señor. Mas de Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Mas es Dios de toda gracia, Por tu gracia, que nos Señor. llamó a su gloria eterna. Tenemos vida y vida eterna. Nos perfeccione Cada día viviendo en santidad. y afirme, Es nuestra única esperanza. fortalezca A Él y sea dada toda la gloria. En el nombre de Jesús. a Él sea la gloria, a Él Sea la sea gloria el para siempre, Padre, imperio eternamente. por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Dios, te damos gracias, Señor, porque es tuya la gloria, Señor. Díselo a Él, díselo ahora. Habla con el Señor. Habla con este Dios eterno que merece, que es merecedor de toda nuestra alabanza. Todo nuestro vivir es para Él. Debemos reflejar su gloria. Habla con Él. Habla con este Dios eterno. Habla con ese Dios que nos santifica cada día. Habla con ese Dios que nos da misericordia, que sus misericordias se renuevan en cada mañana. Da gracias a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque solo a ti, Señor, debemos dar toda la gloria.
Solo a ti, Señor, debemos dar todo el honor. Nuestra alabanza es para ti, Señor. Que tenemos en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la restauración que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la nueva vida que tenemos en Cristo, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, a reflejar tu gloria, Señor. Cantamos otra vez a Él. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él fuerte. sea la gloria. Sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Otra vez más, un aplauso al Señor, a ese Dios de toda gloria, que merece toda nuestra alabanza. Muchas veces buscamos y no encontramos. Mucha gente ahí fuera está buscando esta esperanza, esa gracia que hemos cantado. Y nosotros mismos muchas veces estamos buscando por mucho tiempo eso. Solo en Él encontramos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mi pregunta, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no temo, y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo pasé una razón de vivir. Es una verdad para ti. Canta. Habla tu En boca. medio de mis preguntas, tu amor me
volver a cantar esta canción, ¿vale? Porque estábamos aprendiendo. Y mientras cantamos la segunda vez, tenemos también la oportunidad de seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿vale? Hay una diferencia hoy. Hoy vamos a hacer una ofrenda especial. En este local, ahí en el cesto, vamos a poner el diezmo y las ofrendas normales, ¿vale? Lo de siempre, dando gracias a Dios por su sustento y por su amor por nosotros. Y aquí, en ese de cristal, vamos a poner una ofrenda para la fiesta de los niños. El sábado tenemos la fiesta de los niños y hay gastos. Tenemos que hacer folletos, hay que hacer almuerzo, hay que decorar aquí el ambiente para los niños, hay que ofrecerle un sitio agradable, un ambiente agradable a ellos también. Y para eso tenemos que participar todos, ¿vale? Si tienes tu corazón de ayudar en este día, en este de cristal, deja tu ofrenda. Mientras cantamos otra vez más la canción. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino viva mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque se manifiesta a nosotros cada momento, Señor. Gracias porque estás aquí en nuestro medio, porque estás moviéndote, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, porque sentimos tu Espíritu, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, porque estás obrando, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, a pesar, Señor, de sermos infieles muchas veces, tú nos perdonas, Señor. Tú nos levantas otra vez. Nos haces, Señor, mirar otra vez a ti. Gracias, Señor, porque eso es tu amor. Porque eso es tu gracia, Señor. Porque esta es la libertad que tenemos en el Espíritu. Y por eso, Señor, queremos cantar siempre de tu gloria. Queremos anunciar, Señor, tu gloria. Queremos vivir, Señor, tu reino en nosotros. Gracias, Señor, por tu sustento. Gracias por estas ofrendas y por estos diezmos aquí puestos, Señor. Que sea también para tu gloria, para tu obra. En el nombre santo de Jesús te oramos. Amén.
Amén. Podéis tomar asiento. Qué alabanza más bonita, ¿verdad, hermanos? Con este espíritu vamos a dar paso a la predicación que hoy la va a llevar nuestro amigo y pastor Nildo. Querido Padre y Dios, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Padre, y te pedimos, Señor, que tú envuelvas en tu espíritu, Señor, a Pastor Nildo, para que podamos recibir, Señor, tu palabra a través de él, Señor. Dale, Señor, tu sabiduría y tu espíritu, Padre, porque te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo querido Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Buenos días. Buenos días. Buen día. Los niños ya se fueron. Ya. Bueno. Vamos a pensar aquí. Isaac, por favor, porque no puedo quedar aquí con los cables, sino luego cae. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Estamos adorando al Señor, qué bueno, ¿no? Estar en la casa de Dios, en la presencia del Señor, adorando a Él, dando glorias a Él, honor a Él. Y creo que el Señor está aquí, el Señor está con nosotros, Él es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros, Él está presente en nuestras vidas, en esta mañana. Cuántas cosas hemos pasado en la semana y estamos aquí hoy para adorar a Él, para rendir glorias, honor, todo a Él, porque Él es grande, ¿no? Él es poderoso. Y así que tenemos libertad. Qué bueno, ¿no? Saber de eso, que tenemos libertad. El Señor nos liberó. Tenemos libertad, hermanos, para adorar a Él, para cantar, para danzar, para saltar, todo a Él, todo a Él, todo a Él. A Él el honor, la gloria y todo a Él. Porque Él es grande y Él es poderoso. Amém? Vamos para Mateus capítulo 16. Quero compartilhar aqui a palavra de Deus en esta mañana com vosotros e nuestros hermanos que estão aí também por la internet. E Mateus, São Mateus capítulo 16. E vamos ler alguns versículos de la palabra de Dios aquí y juntos. San Mateo 16 capítulo de número 13. Todos estamos juntos, ¿sí? 13 adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces
Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi... No estamos juntos, ¿no? Edificaré mi... Más fuerte. Mi... Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era el Jesús, el Cristo. Aleluya. Edificaré mi... No estamos juntos otra vez, hermanos. Aquí estoy. No estoy solo, Edificaré mi iglesia. La primera vez que vemos la palabra iglesia es aquí. Porque Jesús está hablando que Él vino para edificar su iglesia. La iglesia de Cristo. La iglesia de Jesús. Y aquí está el tema del mensaje de esta mañana. La iglesia de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Él vino a edificar la iglesia. Sino que Él abrió una gran, así se habla, ¿no? Una gran lacuna, un hueco. ¿Para qué? Para implantar la iglesia, para fundar la iglesia. Y vamos a Efesios capítulo de número 5, el versículo de número 22. Solo Rafael está por ahí. No escucha, ¿no? Ahora está cerrado aquí. Efesios capítulo 5, versículo 22. Es muy interesante este versículo para continuarmos aquí hablando de la iglesia. Y vamos a ver qué ha pasado. Efesios capítulo 5, versículo 22. Esto es, sí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como Él al Señor. ¿Es esto? No es ese versículo. Que habla que la iglesia era un misterio. Yo voy a ver aquí. Que estaba oculto y Dios ha revelado. Solo la cita del versículo. Voy a mirar aquí en mi cita un rato. La iglesia era un misterio que estaba oculto, que estaba escondido antes en el corazón de Dios. Solo la cita que está mal, pero es en Efesios capítulo 5. Perdóname. 24, gracias. 5:24. Por favor, Rafael. Efesios 5:24, que dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, no, 32 no es ese, 32, ahí, ese está por ahí para ayudar. Grande es este misterio, mas yo te digo esto respecto de Cristo y de la... Un grande misterio de Cristo y la iglesia, entre Jesús y la iglesia. Un misterio que fue revelado en Jesucristo. Y aquí está el Señor, el versículo que leemos aquí en San Mateo, está hablando de este misterio ahora que está siendo revelado por el Señor Jesucristo. Y el Señor está hablando: yo he venido para edificar mi iglesia. Yo he venido para poner mi iglesia aquí en la tierra. Y aquí es la primera vez que aparece la palabra iglesia.
¿Qué es iglesia, hermanos? Es la comunidad de los salvos en Cristo. Iglesia es la comunidad de los salvos en Cristo. Nosotros somos la iglesia, no nos equivocamos. Las paredes no son la iglesia. Aquí es el lugar donde nos reunimos. Aquí es el lugar donde la iglesia está reunida. Jesús no ha venido para edificar paredes, no. Él ha venido para edificar vidas, personas. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Pedro, yo he venido para edificar mi iglesia, para edificar personas. Estamos hablando de una iglesia cuerpo, sino que hay la iglesia organización. No estamos hablando de la iglesia organización. Necesitamos del templo, necesitamos de los papeles, necesitamos de todo eso, necesitamos. Eso no estoy hablando yo, de la iglesia como organización, ¿vale? Estamos hablando de la iglesia como un organismo vivo, vidas, personas. El Señor ha venido para salvar, para buscarle salvar a aquel que se había perdido y traerlo y decir, este es mi iglesia. Yo soy iglesia. Iglesia es la comunidad de los salvos en Cristo. ¿Cuántos son salvos en Cristo? Glorifica al Señor. Adore a Él, a libertad, para adorar a Él, rendir glorias a Él. Porque Él te ha salvado, porque Él te ha sacado, te ha quitado de las tinieblas, ha traído para la luz. Y hoy tenemos luz, tenemos libertad. Y el Señor está diciendo, yo he venido para edificar mi iglesia. El Señor que está nos edificando, el Señor que nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha ponido aquí en esta mañana para adorar a Él. Para adorar a Él. La iglesia es la comunidad de los salvos en Cristo. Pero ¿quién ha fundado la iglesia? Sino Él, el Señor. Él dice, yo tengo todo poder fue me dado en el cielo y en la tierra. Este Señor que ha fundado la iglesia. Este misterio que estaba oculto ahora está abierto. Yo he venido para esto, para implantar mi iglesia, para levantar un pueblo fuerte, que tenga mi nombre, que lleva mis marcas. Esta es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Dónde fue implantada la iglesia? En la tierra. Estaba en el corazón de Dios este misterio. Y en Jesús ha revelado y la iglesia fue implantada ¿dónde? En la tierra. La iglesia es el brazo de Dios en la tierra. La iglesia es el corazón de Dios que está pulsando, ¿no? Así se habla, que está batiendo, ¿no? Que está pulsando en la tierra. ¿Dónde el Señor ha implantado la iglesia? Aquí. En la tierra. No fue en otro sitio, no. Porque estaba en el corazón de Dios en los cielos. Y el Señor ha implantado la iglesia aquí en la tierra. Y ahí vamos para Efesios capítulo 5 versículo 22 que leemos ahí. Así como vamos Efesios capítulo 5 versículo 22. Para poner Rafael por nosotros, por favor. Porque Cristo ama a la iglesia. La casada esté sujeta a sus propios maridos como el Señor. Cristo ama la iglesia. El versículo 24 también dice que los maridos tienen que amar a la esposa como Cristo ama la iglesia. Los maridos tienen que amar las esposas como Cristo ama la iglesia. Cristo
ama la iglesia. Porque Él ha venido para implantar la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo, un organismo vivo. Y el Señor es el dueño de la iglesia. No es otro que es el dueño de la iglesia, sino que el Señor. Y Él ama su iglesia. Él ama a su pueblo. Él ama a la comunidad de los santos. Él ama a la comunidad de aquellos que entregaron su vida a Él. Él nos ama. Él nos ama. Él ama a su iglesia. Él ama a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Con su amor. Porque Dios es amor y Él nos ama. Y vamos a ver algunas características de esta iglesia. Y el versículo 21 dice, Mateos capítulo 16, el versículo 21, que habla: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercero día. El Señor empezó a hablar a sus discípulos, a su iglesia, todas las cosas que iban a pasar con Él en el futuro. El Señor empezó a revelar a los discípulos todo lo que iba a pasar con Él. La característica de la iglesia es saber que el Señor nos revela, el Señor nos habla, Él habla con nosotros. De todo Él habla con nosotros. Así que el Señor empezó a hablar a sus discípulos todo lo que iba a pasar, que Él iba a morir, que Él iba a se entregar. El Señor está hablando, nada queda oculto a mi iglesia, porque yo amo mi iglesia, yo quiero mi iglesia y yo quiero hablar con ella, y nada quedará oculto a ella, porque yo amo a mi iglesia. Y el Señor empezó a hablar todo. Nada queda oculto a la iglesia del Señor. El Señor sabe de esto y habla con nosotros. El mundo no conoce, pero nosotros conocemos, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. El versículo 22, segunda característica de la iglesia de Cristo. La primera es saber de todo, porque el Señor nos revela, el Señor nos habla. La segunda es saber que tener conciencia que el enemigo está ahí luchando. El versículo 22, 16, Mateos capítulo 22. Luego, después que Jesús había hablado, ahora el enemigo estaba utilizando la vida de Pedro. La iglesia tiene que tener conciencia que tenemos una lucha constante, directa, y el enemigo de nuestras almas está ahí todo tiempo, queriendo quitar y sacar a los hijos de Dios de la presencia del Señor, de caminar con el Señor. Tenemos un enemigo y Él está ahí. La iglesia tiene que tener conciencia de que el enemigo está ahí, pero el Señor ya lo venció en la cruz. Pero tenemos que tener conciencia, hermanos. Él está a nuestro alrededor. Él está cerca de nosotros todo tiempo, queriendo quitar la presencia de Dios en nuestras vidas, queriendo ofuscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el versículo de número 25, ahora vamos una característica más de esta iglesia. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perderá su vida por causa de mí la hallará. La tercera característica de esa iglesia es que ya no vive más para su propio orgullo, ya no vive más su propia vida, ya no tiene más, tiene que se entregar,
tiene que se entregar, tiene que dejar el orgullo, porque todo aquel que salvar su vida la perderá, y todo aquel que perder su vida por causa de mí hallará. Aquello que pensamos que es pierda, ahora es gano. Esta es la característica de la iglesia del Señor, de la iglesia viva del Señor, que no vivimos más para nosotros, solo para hacer nuestra voluntad, sino que para hacer la voluntad de aquel que es grande, es poderoso, el Señor, el Cristo. No hacemos nuestra propia voluntad más. La iglesia del Señor no puede hacer tu propia voluntad. Tiene que negar a sí mismo, negar su voluntad, negar sus deseos. Y vamos siguiendo. Ahora vamos a ver algunos deberes de la iglesia de Cristo. Deberes de la iglesia de Cristo: temer a Dios acima de todos. Hechos capítulo 5, versículo del número 11. Hechos capítulo 5, versículo 11. La iglesia del Señor tiene que temer al Señor, tiene que tener temor en el corazón. Hechos 5, 11. Y vino grande temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El poder de Dios estaba así manifestando en la comunidad de los santos, en la comunidad de los cristianos, de los salvos en Cristo. El poder de Dios estaba se manifestando ahí en Hechos. No que hablamos Hechos, ¿no? Yo hablo Hechos de lo Espíritu Santo, porque vemos aquí la presencia del Espíritu Santo obrando en la vida de la comunidad de los santos, de la comunidad en la iglesia del Señor. Y ahí ha pasado un tema muy fuerte, y después de esto, ¿qué ha pasado? Vino grande temor. Ananías y Zafira murieron ahí. El poder de Dios se manifestó y hubo grande temor. No podemos perder, la iglesia de Cristo no puede perder, tiene que tener el deber de temer al Señor, acima de todo. Temer al Señor. ¿Por qué? Porque Él es grande. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios está obrando, está trabajando, aún sigue todavía haciendo su voluntad. La iglesia del Señor tiene que hacer conocida la sabiduría de Dios en todos los pueblos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos para Efesios 5, 29. Tiene que ser santificada en Cristo la iglesia del Señor. Efesios 5, 29. Que dice Efesios 5, 29. Ser santificada en Cristo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El Señor cuida de la iglesia. Este texto está hablando del matrimonio, el contexto, pero aquí está hablando de un ejemplo del Señor, que el Señor cuida de la iglesia. El Señor se ocupa de ella. La iglesia tiene que ser santificada, cuidada. ¿Por quién? Por el Señor. Porque la iglesia es de Él. Es Él que cuida. Es Él que santifica. Es Él que nos ayuda. Porque por nosotros mismos no podemos, hermanos. Por nuestras fuerzas no podemos. El Señor es aquel que nos ama, cuida de nosotros, nos santifica. Y vamos para Hechos capítulo 12 y versículo 5. Hablamos de un más deber de la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Hechos capítulo 12 versículo de número 5. Para terminarmos aquí y hablamos un poquito más a respecto de la iglesia. Hechos 12 versículo 5, que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel
Pero la iglesia, ¿quién? 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 ¿Están conmigo, no? ¿Quién? ¿Qué la iglesia estaba haciendo? Hacía así cesar oración a Dios por él. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado, hermano? Pedro, Jacob y Pedro estaban encarcerados, presos por causa de la persecución. Estábamos hablando de los hechos del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado aquí, hermano? Estaban agora encarcerados. ¿Por qué? Porque estavam predicando a palavra de Deus. ¿Por quê? Porque o Espírito de Deus estava obrando em la vida de los discípulos. ¿Por quê? Porque o Espírito de Deus estava obrando e trabajando e impulsionando a igreja de Cristo a predicar e a hacer a vontade de Deus. E agora, devido a isso, estavam encarcerados. Muy interesante este pasaje, porque Pedro no estaba muy preocupado con eso, hermano, porque estaba encarcerado. No estaba muy preocupado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, él tenía confianza que era iglesia de Cristo, y que era amado, y que era santificado, que el Señor estaba con él, mismo estando en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque estaba dentro de los planos de Dios. Porque estaba él guardado por el Señor. Él estaba guardado por el Señor, mismo estando dentro de la cárcel. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Jacob había sido preso con él, y un día antes fue muerto. Le quitaron la vida. Pedro estaba en la cárcel creyendo en el Señor mismo. Si le quitaren la vida, voy al cielo. Si me quitaren la vida, voy al cielo. Porque un día antes ya habían quitado la vida de Jacob. Y Pedro estaba confiando en el Señor, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, aquel que había venido para implantar la iglesia. Y Pedro tenía seguridad que él era la iglesia del Señor allí dentro de la cárcel, y estaba guardado por la presencia de Dios en todo. Y el Señor, a través, sí, de la vida de la iglesia, que hacía la iglesia que estaba en la casa de Marcos, Juan Marcos, ellos estaban orando. Es un deber de la iglesia orar en todo tiempo, todo momento. Estar en oración, intercesión. Y la iglesia entendía mucho eso, hermanos. Porque estaban clamando al Señor por la vida de ¿quién? Por la vida de Pedro. Y la Biblia habla que Dios ha enviado un ángel a la cárcel. Y ese ángel vino para romper todas las cadenas. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor estaba ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor estaba ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor estaba orando, estaba intercediendo, estaba clamando al Dios que tiene todo poder. El Señor tiene todo poder. No existe cadenas que puede parar el poder de Dios. Cuando Dios quiere obrar, cuando Dios quiere hacer, no hay cadenas ninguna que puede parar el poder de Dios. Porque Él ama a su iglesia. Y el siervo del Señor estaba allí encarcerado. Y el Señor aún tenía un propósito muy grande sobre la vida de Pedro. El Señor aún tenía muchas cosas para obrar y hacer en la vida de Pedro. Por eso el Señor lo quitó de ahí. Y el momento que la prisión, el ángel bajó, en la prisión se rompió las cadenas y el ángel del Señor lo quitó de ahí afuera. ¿Y dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba orando. Y el poder de Dios se manifestó ahí para salvar al siervo de Dios.
la iglesia del Señor. No existe cadenas que pueden cerrar los siervos de Dios. No existen cadenas que pueden cerrar la iglesia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios ama su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de su iglesia. Porque Dios está con nosotros. Y Pedro, por un momento, el versículo del número 11 habla que él se dio cuenta que había salido de la cárcel. El Señor había obrado un milagro muy grande en la vida de él, ahí en la cárcel. Pero solo después que estaba fuera de todo, la Biblia dice, el versículo 11, que él se dio cuenta que había pasado. El milagro de Dios va a ser tan grande, tan grande, tan grande, hermano, tan grande en su vida, en mi vida, en nuestras vidas. El milagro de Dios va a ser tan grande, tan grande, tan grande, que vamos a dar cuenta. Sí, vamos a dar cuenta, porque el Señor va a hablar. Mira, ¿qué hizo yo en su vida? Y fue Pedro. ¿Dónde fue él cuando salió? Directo. ¿Dónde? A la casa de Juan llamado Marcos, donde estaba la iglesia. Y cuando tocó a la puerta, los hermanos estaban orando. Hay alguien que está tocando la puerta. Y fueron a mirar la puerta que era. Y cuando volvió, miró y es Pedro. Volvió, es Pedro. Pedro está por aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Pedro está ahí. Y estaba Pedro delante de la iglesia que estaba orando. El poder de Dios que se manifiesta en su iglesia a través de la oración, a través de la vida con Dios, de la comunión con el Señor, de sermos cuerpo de Cristo, juntos, ajustados, creciendo, amando, se entregando unos pelos otros, orando. Tan lindo hermano, la iglesia estaba orando por Pedro porque sabía, tenían seguridad que Dios iba a hacer algo por Pedro, en la vida de Pedro, a través de la oración, unidos, juntos, y el poder de Dios se manifestó ahí. Las características de la iglesia, los deberes de la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo hoy, aquí en Picasen. Es la iglesia de Cristo en su casa, es la iglesia de Cristo en colegio, es la iglesia de Cristo en su trabajo, es la iglesia de Cristo, y Dios está contigo. Dios está contigo todo el tiempo. Amén. ¿Podemos hacer una oración para terminar? ¿Podemos orar, hermano? Quedamos de pie. La iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Levante la mano. Nosotros somos la iglesia de Cristo, ungida, separada, santificada, escogida por Cristo. Y es Él que está con nosotros, es Él que nos santifica, es Él que nos ayuda. El poder de Dios está con nosotros cuando la iglesia está unida, orando, unánime, junta. Y no existe cadenas que puede parar el poder de Dios. Cuando Dios quiere obrar, Él hace que Él quiere, cuando quiere. Y nosotros somos su instrumento en la tierra, la iglesia del Señor. Y ahora va a hacer su práctica en su vida. Nosotros vamos a levantar un clamor, vamos a orar ahora al Señor. ¿Cuáles son las cadenas que precisam ser rompidas? Allá, tal vez en su familia, hay personas que no conocen al Señor y cadenas precisam ser rompidas. Y nosotros somos la iglesia que oramos, que creemos en el poder de Dios, que Dios puede obrar, que Dios puede hacer. Vamos a hacer una cosa aquí. Levante su mano así en dirección a su casa. No sé dónde estás. Esto no es mágico, no es mágico, no. Pero nosotros creemos en la oración, ¿no? En la oración que creemos nosotros.
y vamos a orar por nuestras familias. Cuántas cadenas que precisan ser rompidas. Y nosotros somos la iglesia y vamos a usar esto. Tenemos que usar esto. Tenemos que ser iglesia. Tenemos que estar en la presencia de Dios y pedir a Él que su poder rompa las cadenas, todas ellas, para que haya salvación, para que haya liberación, sanidad. ¿Cuántas familias que necesitan de sanidad? Hay personas que están en los hospitales. Sí, vamos a orar ahora y Dios puede obrar, Dios puede hacer, porque Él es Dios, Él es poderoso, Él tiene todo poder, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, que vamos a orar ahora. Señor, estamos orando, Señor, con las manos levantadas, así como, Señor, tus siervos, Señor. Pablo habló, Señor, levanto mis manos, pongo mis rodillas, levanto mis manos en oración. Señor, tu iglesia está aquí, Señor, orando, intercediendo, Señor, por la familia, intercediendo, Señor, que haya sanidad, que las cadenas, Señor, del enemigo, Señor, puedan, Señor, ser rompidas a través de tu poder, Padre. Tú ten, Señor, todo poder, Señor, está en tus manos. ¿Cuántas personas, Señor, necesitan, Señor, que las cadenas espirituales se rompan, las cadenas emocionales, Señor, que tienen prendido, Señor, muchas vidas, Señor, puedan ser rompidas, Señor, en esta mañana, Señor. Oramos en este momento. Tú conoces, Dios, tu iglesia, Señor. Tú conoces, Señor, cada vida, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, y está aquí con nosotros. Padre Santo, poderoso, que haya, Señor, liberación, sanidad. Usa, Señor, tu iglesia, Señor. Usa, Señor, nuestras vidas, Señor. Aquí en Picasen, en España. Que haya, Señor, sanidad para España. Señor, que haya salvación, Señor, en España, Señor. Que haya, Señor, un gran avivamiento, Señor, en España. En muchas vidas, Señor, pueda, Señor, se convertir a ti, Señor Dios. Tu iglesia está aquí, está orando, Señor. Quiebra, Señor, todas las cadenas, Señor, que tiene prendido, Señor Dios. Oramos en este momento porque creemos en la oración, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén. Qué palabra más bonita, hermanos. Qué palabra más bonita nos trajo nuestro pastor Nildo para nuestra iglesia. Que Dios nos ayude como iglesia, que tengamos estas características sobre cual nos habló el pastor, estas cualidades, y nos ayude, hermanos, para que podamos poner de verdad todos que estamos involucrados en la obra del Señor, a darle la verdadera importancia a todo lo que tenemos que hacer, a dar la verdadera importancia a edificar los muros, pero tener en cuenta, hermanos, que los muros no puede edificar la salvación, sino las personas salvas pueden edificar a otras personas y pueden edificar muros. Los muros no pueden ir al colegio, no pueden ir a tu trabajo, no pueden ir a la cárcel. Allá va iglesia, van Fernando y Fina y Serafín y hacen una obra en la cárcel. Es nuestra iglesia presente en la cárcel. Vas a tu trabajo y hablas y edificas personas. Tú eres nuestra iglesia, representas nuestra iglesia allá. Cada uno de nosotros, hermanos, que podamos hacer este trabajo de hablar a las personas, edificar a las personas y demostrar que cada uno de nosotros somos iglesias. Gracias, Pastor Nildo. Amén. Ahora vamos a tener una canción, ¿no? Nuestra hermana Yuciane
que sabemos ya que es tan talentosa. Amém, igreja. Eu vou louvar ao Senhor esta manhã, porque Ele é muito bueno e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bueno todo o tempo e todo o tempo Deus é bom, né? Então, que eu vou louvar a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Por todos os milagres. Prontinho aí, Rafa? Aleluia, Jesus. Pode aumentar só um pouquinho o playback. Aleluia, Jesus. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor. Invade o meu ser, eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Aleluia, Jesus. Senhor, de toda honra, de toda glória e todo louvor, meu Senhor. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor. O fogo arde em meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Gracias. Podéis tomar asiento. Gracias, Yusiane. Ella está muy agradecida al Señor por todo lo que está haciendo en su vida. Y bueno, esto que hemos visto ahora es un ejemplo
de poner el don que Dios nos da a trabajar al servicio de la iglesia, ¿verdad? Como sabéis, estuvimos orando y estamos orando por su marido que viene ya, que en unas horas va a estar aquí. Entonces damos muchas gracias a Dios. Ella también está con esta canción mostrando el agradecimiento al Señor por lo que el Señor está haciendo. En unas horas llegará y yo quiero conocerle esta tarde, ¿eh? Entonces luego quedamos, ¿vale? No quería añadir nada a lo que ha dicho Nildo, me ha encantado la palabra, pero sí quisiera que nos fijásemos en una cosa. Cuando el Señor habla de la iglesia en singular, no habla de las iglesias. A veces hablamos de nuestras iglesias como si fuesen diferentes. Iglesia hay una, que es la iglesia del Señor. Incluso cuando Pablo quiere ilustrarnos lo que es la iglesia, utiliza el cuerpo, ¿verdad? Y dice un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando habla de nosotros, habla de los miembros. Los miembros sí que lo usa Pablo en plural, pero el cuerpo lo usa en singular, porque hay uno, el cuerpo de Cristo. Los miembros, todos los miembros, como en el cuerpo humano, tenemos una función, tenemos algo que hacer. No podemos estar quietos, como ha hecho Yusiane ahora, de poner su don a trabajar. Amén. Todos tenemos que hacer algo dentro del cuerpo. Y los niños también forman parte del cuerpo y también van a hacer algo. Ellos quieren honrar a los papás. Quería decir algo antes, aunque Virgilio lo ha explicado muy bien al principio. Ahora tenemos el Internet, ¿verdad? Tenemos el Internet, que se oyen muchas cosas que son ciertas, pero también se oyen muchas tonterías. Y entonces, pues a lo mejor vemos en Internet que se critica a iglesias que celebran el Día del Padre, o se oyen muchas barbaridades. Entonces, yo lo que quiero dejar claro, aquí en España, o en concreto en Valencia, el principio de esta fiesta, porque en cada lugar se celebra en una fecha diferente y han habido diferentes motivos para empezarlo, ¿no? Aquí se mezcla mucho con las fallas, porque todo empezó cuando se celebraba la fiesta de la primavera, coincide con la fiesta de la primavera. Luego la Iglesia lo que hizo fue añadir la festividad de San José, que es el patrón de Valencia. Luego, como bien ha explicado Virgilio al principio, José era el papá de Jesús, pues se trasladó todo esto a celebrar el Día del Padre. Todo esto ha ido derivando en algo que se ha convertido en algo comercial, ¿verdad? En algo que utilizan los comerciantes para que se regalen cosas y ganar dinero. Nosotros no tenemos nada que ver con nada de esto. Nosotros estamos honrando a los papás que se merecen honra, como la semana pasada honramos a las mujeres y como en mayo honraremos a las mamás. Es una honra que merece todo papá por la labor que hace, como padre que hace, que los niños quieren hacer un baile para demostrar esa honra hacia los papás, y que después, como iglesia, vamos nosotros a orar por los papás. ¿De acuerdo? Entonces, van a pasar... Paquita no baila, ¿no? Van a pasar los niños aquí delante con alguna profesora, ¿no? Lara le dice que tampoco. Vale. A paz do Senhor. Tenho que falar. Amém. A paz do Senhor é um cumprimento que somos acostumados e não é diferente aqui porque estamos na casa de Deus. Amém? Então, a paz do Senhor, igreja. E queremos felicitar os padres e também as madres que muitas vezes também são como os padres, não? Tem muitas madres que hagam as duas partes para os seus filhos. Então, queremos dizer também a essas madres que são guerreiras, não? Que criam seus filhos também. E
y vamos a hacer una presentación aquí. Y antes voy a hacer una oración a los padres. ¿Sí? Fernando, ¿vale? ¿Puede hacer una oración? Vale, oremos. Dios, hoy te damos gracias por esses hombres que também de muito valor, Senhor. Te louvamos porque Tu és fiel, por poner essas pessoas aqui na terra e por ser esses padres que está ponendo esses hijos, sus hijos em seu caminho, dá-lhes sabedoria, dá-lhes força para vencer a cada dia. Que o Senhor venha guardar suas vidas, sua casa, sua família. Em Tu nome oramos. Amém. Amém. La tía Botas. Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano a pasear. Mi papito es mi amigo, si estamos juntos no paramos de jugar. Mi papito se hace niño cuando está conmigo, me enseña a caminar hacia adelante y hacia atrás. Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano a pasear. Mi papito es mi amigo, si estamos juntos no paramos de jugar. Mi papito me lee cuentos con historias de gigantes, de dragones y princesas y también de elefantes. Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano a pasear. Mi papito es mi amigo, si estamos juntos no paramos de jugar. Yo quería pedir para los padres se poner de pie, que vamos a entregar una lembranza. Bien, podéis tomar asiento, ¿eh? Un detalle muy bonito de los niños, ¿verdad? Están hechos unos artistas. Bien, antes de acabar, tenemos cumpleaños. María, no te escondas. Es también de Carol, que no está muy liada, y de Patricia, que nos estará viendo por internet. Y el de Nando, que fue el día 12, que no recuerdo en qué caía, el lunes. María es la única formal, que ha llegado. Ven, Fina.
Primero vamos a orar por ella y luego cantamos, ¿vale? Vale. Sí, Señor, te damos gracias, mi bendito Dios, por la vida de María, mi bendito Padre. Señor, te doy gracias, Padre, por que un día la conocimos, Padre, Señor, y ella, Padre, te pudo conocer, mi bendito Padre, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque es una hija preciosa, Señor. Padre, Señor, gracias, Padre, por todos los dones que tú le has dado, Señor, mi bendito Dios. Te pido, Padre, que tú la guardes, que tú la cuides como hasta aquí, Señor. Padre, Señor, y tú, Padre, Señor, cada día háblale a su vida de lo que tú tienes para ella y de lo que tú quieres que ella haga, mi bendito Dios. Padre, que ella siempre te pida dirección, que ella siempre te pida consejos, Señor. Y, Padre, Señor, no permitas, Padre, Señor, que se aparte, Señor, de tu camino, Señor. Y si, Padre, pone un pie fuera de él, Padre, recuérdale lo que tú has hecho por ella, mi bendito Padre, Señor. Padre, te pido, Padre, Señor, que, como te he dicho antes, Padre, que igual que la has guardado hasta hoy, tú la guardes hasta tú quieras que ella esté aquí, Señor. Oh, bendito Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, aleluya. Amén. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Eres una promesa para el pueblo de Dios. Eres una promesa para el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y al año que viene seas una linda promesa y un año más. Amén. Al finalizar no os vayáis, que tenemos tarta, ¿vale? Nos ponemos de pie otra vez más para despedirnos con una canción, con una alabanza al Señor, ¿vale? Las palmas, todos. Vamos juntos. Se
resucitó y por siempre reinará. Vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar, oh, vamos a celebrar. Cristo resucitó y vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar, oh, vamos a celebrar. Cristo resucitó. Amén. Vamos a despedirnos con una lectura. Nos despedimos con esta lectura que está en Hebreos 13:20 y dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.